Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un entrenamiento más, completando este entrenamiento de la semana. Hoy les traigo un entrenamiento más enfocado sobre el cuádriceps, donde vamos a hacer trabajos de muy alta intensidad para que igualmente ustedes apliquen esta rutina en todos sus entrenamientos, ¿vale? También me gustaría que me dijeran cómo le ha ido con todos esos entrenos, si les ha gustado todo el entreno de la semana, si lo están aplicando. Bueno, espero que apliquen este nuevo entrenamiento. Bueno, para empezar nuestro entrenamiento de hoy vamos a hacer el calentamiento previo. Vamos a hacer aquí en la sentadilla máquina jaca. Aquí, como ven, lo estamos haciendo sin peso, sin carga. El hecho de preparar nuestro cuerpo, preparar nuestras articulaciones y preparar nuestros grupos musculares para nuestro entrenamiento del día de hoy, que va a ser un entrenamiento más enfocado sobre el cuádriceps, que va a ser un biseriado. Vamos a trabajar un entreno de alta intensidad. Y aquí vamos a preparar nuestra articulación, nuestros grupos musculares. Vamos a hacer un 20 a 25 repeticiones. Arrancamos con unos dubceps y empezamos nuestro entrenamiento en el día de hoy. Bueno, para empezar nuestro entrenamiento, empezamos donde hicimos el calentamiento. Aquí vamos a hacerlo con un peso, que ustedes puedan sacar un rango de unas 15 repeticiones. Recuerden que en este movimiento, bajar lo que más ustedes lo puedan llevar. Recuerden que se meten rangos de movimiento mucho más amplios, mucho más vamos a trabajar nuestros cuádriceps. Y recuerden que siempre que la posición de los hombros, de la posición de los pies, debe quedar más o menos al ancho de los hombros, la punta ligeramente hacia afuera y bajar lo más que ustedes lo puedan llevar. Siempre en la parte final del movimiento, cuando suben, no bloquear nuestras rodillas, no descansar sobre nuestras rodillas, sino que realmente el movimiento siempre sea continuo, ¿vale? Siempre tanto en la velocidad de la subida, en la velocidad de la bajada, siempre sea lo mismo y no quedarnos arriba descansando. Siempre que el movimiento sea constante, ¿vale? Y aquí vamos a hacerlo con un peso que puedan sacar ustedes unas 15 repeticiones. Y siempre, como lo he dicho anteriormente en todos mis videos, siempre a la hora de escoger las cargas, estamos haciendo 10, 12, 15, 20 repeticiones, que nos cueste llegar a ese rango de repeticiones, ese tope de repeticiones. Aquí terminamos. Inmediatamente pasamos al siguiente movimiento, donde vamos a hacer sentadilla sumo. Aquí lo estamos haciendo con 2 steps y con este accesorio que nos permite colocar discos. Lo hacemos sobre el step porque nos permite bajar muchísimo más. Recuerden que se meten rangos de movimiento mucho más amplios, más vamos a trabajar nuestros grupos musculares y aquí pues más nuestro glúteo. Lógicamente músculos implicados van a ser los cuádriceps y los aductores, pero mucho más enfocados sobre el glúteo. Igualmente lo pueden hacer con una mancuerna Kelvez o con la barra, va a ser exactamente el mismo movimiento, ¿vale? Aquí vamos a hacerlo con un peso igualmente, que puedan sacar esas 15 repeticiones y que cueste llegar a ese rango de repeticiones. Igualmente siempre en la parte final del movimiento, nunca bloquear nuestras rodillas y hacerlo lo más profundo que ustedes lo puedan llevar. Aquí ya terminamos este set. Nos vamos a tomar unos 2 minutos de descanso mientras lo recuperamos y vamos a hacer un total de unas 3 series o unos 3 sets. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Pasamos al siguiente biseriado, donde vamos con sentadilla libre.
Recuerde que aquí en la sentadilla la posición de los pies más o menos al ancho de los hombros, mete la punta algo ligeramente hacia afuera y aquí van a bajar hasta donde ustedes más lo pueden llevar. Recuerde aquí que en la sentadilla cada persona es muy diferente a otra. Personas con un fémur demasiado largo les va a costar hacerlo tan profundo como la chica lo está haciendo acá, que es de un fémur mucho más corto y se acomoda mucho más a su estructura. Entonces ustedes lo van a llevar hasta donde ustedes sientan más cómodos, donde lo puedan llevar, y que la espalda siempre mantenga recta, no inclinar demasiado esa espalda hacia adelante, y hacerlo lo más profundo que lo puedan llevar. Siempre sentadilla profunda en ese movimiento, como lo digo, los demás lo puedan llevar ustedes. Aquí vamos a escoger una carga con que ustedes puedan sacar un rango de unas 15 repeticiones. Igualmente, como en los otros movimientos, nunca bloquear nuestra rodilla, no bloquear la articulación, no descansar sobre ella, y que la velocidad tanto de subida y bajada sea más o menos la misma, ¿vale? Que siempre la parte de bajada sea muy controlado, nunca rebotar sobre nuestras articulaciones. Ahí terminamos, inmediatamente pasamos acá ya a peso muerto rumano. Ya es un movimiento mucho más implicado sobre nuestro isquiotibiales, sobre nuestra parte de atrás y lógicamente también sobre nuestro glúteo. Aquí mantienen una pequeña inclinación en nuestra rodilla, bajar lo que más puedan llevarlo, siempre manteniendo esa espalda recta y la cabeza siempre alineada junto con nuestro cuerpo, ¿vale? Van a llevar que esa barra pase junto, cerca a nuestras piernas, y siempre la cadera tirada siempre hacia atrás, siempre bajan tirando la cadera hacia atrás, lo que más lo puedan llevar, ¿vale? Aquí igualmente vamos a hacerlo con un peso que puedan sacar unas 15 repeticiones. Igualmente la bajada siempre que sea controlada, despacio, y siempre haciendo esa pequeña pausa arriba de un segundo. Aquí terminamos este set. Nos vamos a tomar 2 minutos de descanso entre cada serie y vamos a hacer un total de unas 3 series o unos 3 sets. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. Aquí pasamos a nuestro último viseriado y vamos aquí a la sentadilla power. En esta sentadilla igualmente los pies más o menos al ancho de los hombros, igualmente no bloquear nuestras rodillas en la parte final del movimiento y hacerlo lo más profundo que lo podamos llevar, ¿vale? Igualmente aquí vamos a hacerlo con un peso que puedan sacar unas 12 repeticiones, que sean bastante exigentes estas 12 repeticiones. Si tiene una persona que les pueda ayudar en este movimiento, muchísimo mejor, porque nos permite llegar casi al fallo muscular y nos da mucho más confianza. Ahí terminamos inmediatamente sin descanso, lo que nos demoremos en pasar de una máquina a otra. Vamos a la máquina de extensión de cuádriceps. Y aquí vamos a hacerlo con un peso que ustedes puedan llevar un rango de unas 20 repeticiones, pero que esas 20 repeticiones sean continuas, tanto la misma subida de velocidad, tanto la bajada. Aquí no nos vamos a quedar ni arriba ni abajo, ¿vale? Siempre que el movimiento sea constante y siempre procurar cuando subamos mantener esa pequeña fracción de apretar el cuádriceps arriba y sostenerlo, ¿vale? Aquí nos vamos con unas 20 repeticiones. Al final de las 20 repeticiones nos quedamos arriba sosteniendo la carga unos 10 segundos apretando, sosteniendo, y ahí terminamos. Ya este set nos vamos a tomar 2 minutos de descanso y vamos a hacer un total de unas 3 series o unos 3 sets en nuestro último viseriado de nuestro entrenamiento en el día de hoy. Like me, open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este entrenamiento bien enfocado sobre el cuádriceps. Espero que les haya gustado. Espero que apliquen todos esos sistemas de entrenamiento, pues que para eso está hecho este canal, para aportarles en todo su entrenamiento, ¿vale? Igualmente recuerda que no solamente a la hora de resultados es el entrenamiento que ustedes hagan, sino también debe ir acompañado de un buen plan de alimentación ajustado a cada tipo de persona. Recuerda que todas personas somos diferentes y ese plan de alimentación es muy individual entre cada una de las personas, ¿vale? Y también acompañado de un plan de suplementación. Recuerda que siempre los suplementos es un complemento a la dieta, no los suplementos lo más importante, la parte complementaria a un buen plan nutricional y lógicamente un buen descanso para que nos recuperemos de esos entrenamientos, de ese rompimiento de las fibras musculares y podamos recuperarnos y crecer muchísimo más. Se me cuida, mi gente fitness.